Live.tv, redeoracionusa.com, comunidadcevida.com, cocaradio.com, tunein.com, streaminda.net. Recuerda que también estamos en las redes sociales como Facebook y Twitter. Si te perdiste un programa, puedes accesarlo a través de youtube.com. Radiovisión Chicago, llevando la radio a otro nivel. Gracias por tu sintonía. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Bienvenida a nuestro programa Olor Fragante, un programa que te llevará a que tu vida sea una vida de adoración. No te lo pierdas, aquí comenzamos. Soy una plantita chiquita que nadie puede ver. En el lugar que estoy nunca podré crecer. Se burlan de mi apariencia. No quiero vivir. No tengo salida. Solo esperaría morir. De repente un hombre me miró fijamente. Me tomó entre sus manos y le dijo al jardinero: no importa el precio, yo la compraré. En una hermosa vasija y entre espinos me sembró. Yo no quería estar ahí, no era mi lugar. Sentía la lluvia, más los rayos del sol. No podía ver, no podía sentir. Luego pasaron los días y él me decía: no te preocupes, con mi amor te cuidaré. Comenzaron las flores y hojas a salir de mí, y al cabo de los días pasar yo podía ver el sol salir. No importa las circunstancias, si eres plantado por él, sea roca o espinos, el lugar no es imposible. Buenas tardes a toda la radio audiencia aquí de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Esta es tu hermana Lynn González, como todas tus tardes aquí, ¿verdad? En Olor Fragante. Olor Fragante es cortesía de la librería Vida Nueva, y la librería Vida Nueva se encuentra en el 2909 al norte de la Central Avenida aquí en Chicago. Así que si quieres comunicarte a la librería Vida Nueva con nuestro hermano Gregorio Gallegos, lo puedes hacer a través del 773-481-2554. Así que qué bueno que estás en sintonía con nosotros a través de la 850 y también a través de la 1470, a través del USTream, donde quiera que te encuentres, porque no quiero mencionar, ¿verdad? Saludamos a toda la audiencia de aquí de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, de donde quiera que nos estás escuchando. Gracias por tu sintonía y le pedimos al Señor que Él bendiga tu vida. Así que, ¿qué tal si escuchamos esta hermosa canción de Alex Campos, Su Dulce Voz, y regresamos rápido en este corte musical? Paso voy a llegar. Sé que angosto es el camino, muchas
cosas voy a dejar. Me basta estar contigo. Lo demás no quiero. Ya no quiero, oye, ya no quiero estar dormido. Ya no quiero muerte, ya no quiero ese camino. Ya no quiero llanto ni tristeza ni olvido. De ese viejo hombre solo quedan sus latidos. Estas fuerzas no me dan. No creo poder llegar, pero si conmigo está, seguro voy a llegar. Reconozco que soy débil, yo no quiero fracasar. Es por eso que me rindo a tu amor y tu verdad. Este amor es el que quiero cada día más y más. Solo quiero estar contigo, no quiero más nada. Ya no quiero, oye, ya no quiero estar dormido. Ya no quiero muerte, ya no quiero ese camino. Ya no quiero llanto ni tristeza. Y regresamos aquí al estudio de Radiovisión, la frecuencia que te bendice con esa hermosa canción de Alex Calpo, su dulce voz. Y en esta hermosa tarde quiero compartir mi pensamiento contigo. Pero estaba nuestro hermano José Núñez hablando de un tema exquisito que donde debemos de aprender como líderes, como cristianos, como sobre todo como parejas, ¿verdad? Matrimonios, y necesitamos que el Señor nos dé sabiduría. Pero qué tal si hablando de sabiduría vamos a ver el verso 13 del capítulo 4 de Hechos, y dice así: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Cómo era posible que esos hombres que no tenían ninguna preparación especial en la palabra, hoy en día lo podemos actualizar, esas dos personas, esos dos hombres que no tenían educación en un instituto bíblico, pudieran saber tanto? Se preguntaron mucho los miembros del concilio en esta historia que relata el capítulo 4 del libro de los Hechos. Y ahí estaba Simón Pedro, ¿verdad que sí? Estaba él un poco tosco, ¿verdad? Me imagino que todo quemado, porque era pescador, porque, ¿verdad? Y su apariencia pues no era de trajes, no, me imagino que era una vestimenta peculiar de un pescador, ¿verdad que sí? Pero estaba dando un excelente sermón a los ancianos de Israel. Iba a ser difícil desacreditarlo, porque el hombre inválido a quien Pedro y Juan habían sanado en el nombre de Jesús estaba de pie allí con ellos. Era una evidencia concreta, una evidencia del poder de Cristo resucitado, dice el capítulo 14. A estas alturas la Biblia nos dice que los miembros del concilio los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Yo quiero que tú te detengas conmigo aquí. Estos hombres eruditos, expertos en la ley, reconocieron y los identificaron como que estos hombres habían estado con Jesús. Cristo es la sabiduría, y conocernos nos hace sabios. Vuelvo a repetir esto para que lo puedas poner en tu corazón. Cristo es la sabiduría, y conocerlo nos hace sabios. Las personas del mundo que se creen sabias
son necias delante de Dios, porque su estima o su importancia, ¿verdad? O su posición no los hace necesariamente tener una relación importante con Cristo. Es mejor ser como un niño en cuanto al conocimiento de Cristo, por ser como adulto o tener el conocimiento que mucha gente adulta en el mundo tiene. Cuando has estado con Jesús por algún tiempo, no sé cuánto tiempo tú has estado en la iglesia, pero cuando tú y yo estamos un largo tiempo con Jesús o andamos con Jesús, comienzas a discernir lo que realmente es importante y lo que hará que el mundo se maraville es lo que aprenderemos de Jesús. Tal vez tengas muchos títulos universitarios o una mente brillante que has afinado al tono del mundo. ¿Qué dones son esos? Te pregunto. La Biblia dice que algunos hombres y mujeres siempre van detrás de las nuevas enseñanzas, pero jamás lograrán entender la verdad, dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 7. Y eso es dependencia de la inteligencia que Dios nos ha dado. Las personas sabias buscan primero a Jesús y después usan sus dones para darle gloria a Él. Y nos detenemos en un momento a pensar en esta hermosa historia que es titulada Los sabios todavía buscan a Jesús. En cierta ocasión en mi vida hubo un momento dado en que le dije al Señor, Señor, no sé qué hacer, no encuentro qué es lo que voy a hacer. Y comencé a leer las Escrituras. Y allí, a temprano que me le di mi corazón al Señor, comencé a leer los Proverbios. Y encontré tanta sabiduría, encontré tanta cosa curiosa, porque tú a veces piensas que los salmos y la palabra de Dios es un libro antiguo, pero este libro hace que tú y yo podamos descubrir que la voz de Dios, cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, encontramos sabiduría para nuestras vidas. En un momento dado, Pedro y Juan estaban delante de estos hombres poderosos, estos hombres eruditos, estos hombres estudiosos de la palabra. Y sin embargo, Pedro y Juan solamente, ¿verdad?, tenían unas profesiones, ¿verdad?, bien bajas para lo que podemos, ¿verdad?, en este mundo etiquetar de una clase C, como se dice. Y me imagino que la apariencia de ellos era muy tosca para que los eruditos o los maestros de ese entonces pudieran señalar el dedo y decir, ¿quiénes son ustedes? Ustedes no tienen nada de qué hablar porque no conocen la ley. Pero sin embargo, hay algo en particular que dijeron precisamente estos hombres, y dijeron, ¿sabes qué? Estos hombres andaban con Jesús. Estos hombres conocían a Jesús. Y cuando tú y yo estamos en este mundo, ese es el proceso, la cual nosotros debemos de andar con Jesús y estar con Jesús a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Y nosotros como hijos de Dios debemos de adquirir o buscar esa sabiduría que el Señor nos puede otorgar a través de su voz. Y cuando tú dices a través de la voz de Dios, pues mira, la palabra escrita es la voz de Dios para nuestras vidas escrita. Muchas veces nosotros estamos esperando que bajen yo no sé qué cosas y que hagan estruendos y de muchas aguas y muchas cosas, pero sin embargo Dios nos dejó su palabra
perfecta para que nosotros pudiéramos ser sabios. Y dice la palabra en Proverbios capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandamientos. Dice Proverbios capítulo 2, versículo 2. Escucha lo que nos dice la palabra del Señor o la voz de Dios. Afina tu oído a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Nosotros estamos llamados a buscar la sabiduría, pero ¿sabes qué? No lo podemos buscar por nuestras propias fuerzas. Podemos ser los grandes personas que tienen maestría, doctorado en cualquier cosa, pero la sabiduría de lo alto proviene de Dios. Y dice en el Proverbio capítulo 2, versículo 3, ¿sabes qué? Afina tu oído, pero clama por inteligencia y pide entendimiento. ¿A quién le tenemos que pedir entendimiento? Al Señor. Dice: búscalo como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concederá el tesoro del sentido común. Qué importante es esto. Cuando yo leí esta versión de Nueva Traducción Viviente, yo decía: Señor, nosotros erramos de sabiduría en nuestras vidas para bregar con las situaciones, para educar nuestros hijos, para tener un matrimonio bajo los mandamientos de Dios, para tener amistades, ¿verdad? Y todo, la fraternidad con nuestros hermanos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, la palabra en Proverbio me dice: al que honra a Dios y sigue los mandamientos, Él le dará un tesoro, y es el tesoro del sentido común. ¿Sabes qué? Podemos tener diferentes personas o diferentes casos, pero Dios te dará ese sentido común para que tú puedas con objetividad hacer las decisiones que tú tienes que hacer en base a lo que Dios quiere que tú hagas y que quiere que yo haga. Dice la palabra: Él es el escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir, pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Dice el versículo 11: las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo, la sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutar los caminos retorcidos del mar. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. Pero dice el versículo 16: la sabiduría te librará de la mujer inmoral y de las palabras seductoras de la mujer promiscua. La sabiduría de Dios aquí habla de una mujer, y en muchos casos los hombres o las mujeres sí nos librará de todas estas cosas que nos quieren tentar. Pero la palabra es clara. Cuando tú y yo buscamos la sabiduría de Dios en la palabra, Dios nos da conocimiento, Dios nos da el entendimiento de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y es ahí donde tú y yo comenzamos a atesorar la palabra en nuestro corazón, que es la voz de Dios en mi vida.
yo le decía a un grupo de jóvenes hace muchos años, de adolescentes, y le explicaba con algo bien precioso. Y yo le decía, cuando tú y yo leemos la palabra, se pasa por los ojos y va a la mente, pero de la mente pasa al corazón. Y hay algo precioso, que cuando tú y yo atesoramos la palabra del Señor, esa palabra comienza, en el momento dado, comienza a germinar. Por eso es viva. Por eso ella es fluctuante, por eso ella no es muerta y no se queda, ¿verdad?, estancada. Porque esa palabra, cuando tú y yo la atesoramos, que eso es lo que quiere Dios, cuando tú y yo la atesoramos, va a salir en el momento de decisiones, va a salir en el momento de prueba, va a salir en el momento de la tentación, para ayudarte y decirle a tu razonamiento, la voz de Dios te dice tal y tal cual cosa. Y hoy en día nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios. ¿Sabes qué? Cuando tú y yo, no importa qué rango de trabajo tengamos o cuán inteligente o no somos, porque para el mundo hay niveles, pero en Dios todos somos especiales, en Dios todos somos perfectos, en Dios todos somos únicos, porque nadie es igualito a ti, no hay nadie que tenga tus huellas digitales. Quiere decir que tú y yo podemos buscar la sabiduría de Dios y convertirnos en sabios a través de la palabra del Señor. Cuando tú y yo buscamos la palabra y la atesoramos en el corazón, comenzamos a convertirnos sabios, porque esa palabra atesorada comienza a hacer cambios en nosotros, y el Espíritu comienza a redarguir nuestras vidas y a decir: Arlene, lo que hiciste hoy está mal. La palabra dice que no hagas esto. Y entonces tú y yo comenzamos a decir: espérate, le estoy fallando a Dios. Yo necesito, ¿verdad?, no hacer esto, porque yo quiero que la gente me reconozca que yo ando con Jesús. Yo no sé cuál es el privilegio o lo que sintió Juan y Pedro en ese entonces cuando hicieron el milagro del paralítico, pero yo me imagino que ser reconocidos como la gente que andaba con Jesús era un privilegio. Sería un privilegio para mí que la gente que me diga: ¿sabes qué? Esa muchacha, no digas nada de ella porque ella anda con Jesús. Pues tú y yo debemos de adquirir sabiduría, pero ¿sabes qué? Sabiduría para que otros puedan conocer que Dios es real. Por eso se trata vamos a terminar siempre en olor fragante, reconociendo que nosotros necesitamos algunas cosas en nuestro corazón y en nuestra vida, y cambiar nuestro carácter, mi carácter, al carácter del Señor, y sobre todo adquirir sabiduría. ¿Por qué? Porque hay otras personas que nos miran, al igual que Pedro y Juan. Este equipo o estos estudiosos o eruditos de ese tiempo pudieron distinguir que el Cristo resucitado había depositado algo en estos discípulos, y habían dicho: no, espérate, ahora no era Jesús, ya Jesús murió, ya Jesús está muerto, ya Jesús se fue del panorama. ¿Qué pasa? Que ahora estos hombres están haciendo lo mismo. ¿Sabes qué? La sabiduría de Dios te distingue porque tú comienzas a actuar diferente que el mundo, comienzas a decidir diferente que el mundo, y comienzas a tomar decisiones en tu vida que a la larga van a ser de bendición eterna, porque cuando tú y yo, dice Proverbio, que cuando tú y yo seguimos la sabiduría y la inteligencia, el Señor nos va a bendecir con grandes cosas. Termino con esto. ¿Cómo podemos obtener sabiduría? Me podrás estar preguntando. Mira, ¿sabes qué? No es tan difícil. Tienes que buscarla. Tienes que buscar la sabiduría, porque nadie nace con sabiduría. Porque cada vez que nosotros nacemos, no nacemos andando. Papi y mami nos tienen que enseñar. Pero entonces, tú y yo tenemos que meditar en la palabra del Señor. La Biblia es la mente de Dios, escrita en papel para nosotros. Esa palabra revela
sus designios, revela sus planes y sus propósitos. Y a nosotros leer y entenderla, los pensamientos del Padre llegan a ser parte de nuestra experiencia humana. ¡Qué emocionante! Mira, otra cosa que hay que hacer, obedecer los principios bíblicos. No buscar contener conocimiento bíblico y entendimiento de ellos. La sabiduría de Dios está reservada para quienes tienen en cuenta sus instrucciones, sometiéndose y aplicando sus verdades en todos los aspectos o todos mis aspectos de mi vida cotidiana. ¿Sabes qué? No es solamente leerla, sino aplicarla y atesorarla en el corazón, como decía ahorita. Otra cosita que tenemos que hacer, pedirle en oración. ¿Sabes qué? Dice la palabra, dice Proverbio, te leí ahora mismo, que el Señor quiere que tú se la pidas. Que tú le pidas sabiduría, que tú le pidas inteligencia y que tú le pidas conocimiento. Y Él te lo va a dar. Y si tú quieres aprender mucho más de la sabiduría, lee el libro de los Proverbios para que tú veas qué exquisito es, para que tú puedas aprender. Otra de las cosas que nosotros podemos observar es cómo actúa, como yo actúo en el mundo. ¿Me parezco al mundo? ¿Actúo como el mundo? Entonces, si yo veo que cuando yo veo la palabra y pienso si tengo sabiduría o no, pues yo entonces voy a ver a través de la palabra que voy a ver los resultados que yo tengo con mi vida cotidiana. ¿Qué es lo que yo hago? Que el mundo se distingue de mí. Porque si yo me parezco al mundo, entonces ahí como que no hay, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hay otras cositas que tenemos que hacer, pero quiero terminar con esto. Hacerle caso al consejo que agrade a Dios. Y sobre todo, relacionarnos con otros que sean sabios, otros hombres y mujeres que tengan esa sabiduría y ese favor de Dios encima. Cuando yo, ya se me está terminando el tiempo, pero cuando yo me crecía, mi pastor me dijo, ¿sabes qué? Vete con la gente adulta. Y ¿sabes qué? Yo adquirí sabiduría y siempre pensaba en mi mente, yo voy a aprender de los problemas ajenos, yo voy a orientarme y yo voy a adquirir sabiduría porque yo quiero agradar a Dios. ¿Sabes qué? Quiere que te reconozcan como que tú andas con Jesús. Pídele sabiduría al Señor para que el mundo pueda ver que hay gente exclusiva que anda con Él y que hacemos la diferencia, y que sobre todo también otras personas pueden conquistar esa sabiduría igual que tú, igual que yo. Bendiciones, así que es un placer estar con ustedes, así que nos despedimos en esta hora. Pero